cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro, cámbiame a mí, cámbiame a mí, Señor. Estás escuchando Vivir en Cristo. Ahora vamos a estudiar otra oración en la Biblia, pero quiero que guarden esta idea en su corazón. La alabanza y la gratitud son las puertas de entrada a la presencia de Dios. La alabanza y la gratitud son las puertas de entrada a la presencia de Dios. Guárdate esa idea. La alabanza y la gratitud son las puertas de entrada a la presencia de Dios. ¿Tú quieres la presencia de Dios? Alabanza y gratitud. Una actitud. Alabanza. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito sea Dios, dice, las oraciones tienen poder. Bueno, siempre recuerden lo que les digo. Muchos dicen la oración tiene poder. Lo que tiene poder es la fe. La oración hecha con fe. Hay que corregir eso. La oración hecha con fe. Es como misa de sanación, no. Todas las misas son de sanación. Esas confusiones son las que roban la bendición. Oh, gloria a Dios. Entonces, vamos al libro de Nehemías. Oh, gloria a Dios, alabado sea el Señor. A lo mejor usted sepa exactamente lo que tiene que ocurrir y dónde necesita que Dios obre. Usted debe saber, necesita un trabajo, necesita un seguro, el que le paguen el seguro de trabajo, necesita un aumento, necesita prosperidad económica, necesita salud física, necesita salud emocional, en fin. La oración con fe. Oh, gloria a Dios. No obstante, puede ser que Dios obre primero a través de alguien que está en autoridad sobre usted. Ponga atención, esta historia es maravillosa. Su espíritu se va a iluminar. Cuando yo la estaba estudiando, aún esta mañana, unos retoques. Puede ser que el Señor toque a un oficial del gobierno. Puede ser que el Señor toque a un maestro, al sacerdote, al diácono, al dirigente de una comunidad, incluso a su jefe, incluso a su entrenador. Puede ser, Señor, que utilice a su papá, a su mamá, a su cónyuge, para conseguir lo que usted necesita. Dios puede escoger al menos que usted se espere. Pero sí, Dios tiene que mover esos corazones para que le ayuden a usted. Eso sí. Y esta es la clave. Siempre recurrir a Dios. Siempre.
Usted dice, si mi jefe me diera aumento. Ok, antes de hablar con tu jefe, vamos a ir a hablar con el jefe de jefes. ¿Se acuerdan cuando muchas personas oraban? Ay, hermano, es la tercera vez que voy a pedir visa. A ver, y orábamos. ¿Cómo oramos? Señor, Espíritu Santo, toca al que le va a dar la entrevista. Y toca a estos hermanos que van a solicitar la visa, para que hablen y callen, que respondan solo a las preguntas que les hacen. Entonces, ¿cuántas visas, cuántas familias se reunieron de nuevo? Pero fíjese, la oración con aquel que va a dar las visas, con aquel que está en la autoridad. Nehemías trabajaba como copero encargado del vino del rey Artajerjes. Nehemías ocupaba una posición de mucha responsabilidad. Sin embargo, tenía un gran anhelo. Estás escuchando Vivir en Cristo. Oh, gloria a Dios. Entonces, Nehemías tenía una posición muy buena, excelente. Era el copero, el encargado del vino. Sin embargo, anhelaba estar a 1000 kilómetros de distancia con su pueblo en la ciudad destruida de Jerusalén, que se encontraban en una posible aniquilación. Y Nehemías tenía un sueño, un anhelo, regresar para reconstruir las murallas de la ciudad, que por lo menos se necesitaban 3 años. El libro de Nehemías, todavía no he dado la cita. En el capítulo 1, leo el versículo 3, esa todavía no está, pero para que entendamos la historia. Allá abajo en la provincia, los que volvieron del cautiverio, los sobrevivientes viven en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla de Jerusalén está llena de hoyos y sus puertas quemadas. Versículo 4. Al oír esto, me senté y me puse a llorar, y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza. Ayunaba y oraba ante el Dios del cielo. Palabra de Dios. Le habían contado la mala noticia. La muralla destruida. Tenía un dolor fuerte. Nehemías. Y él trabajaba en el palacio. Su anhelo era volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Pero tenía algunos problemas. Primero tenía que producirse un cambio enorme con el corazón del hombre en autoridad. El rey Artajerjes. Ese era el primer problema que tenía Nehemías para lograr su anhelo, sus deseos de volver a Jerusalén. Tenía que Dios tocarle el corazón al rey, que era el superior de Nehemías y era no creyente. Pongan atención, ahora no es tiempo de estar pidiendo. Atención a la palabra, atención a la voz de Dios. Nehemías
tenía que conseguir un permiso del rey que no era creyente. Tenía que producirse un cambio enorme en el corazón del hombre en autoridad, el rey. Entonces, muchas veces eso nos pasa en la vida. Cuando vamos a hablar con un hijo rebelde, malcriado, violento, antes de hablar con él, vamos a orar primero para que Dios le toque el corazón a él y también toque el tuyo, para que esas palabras que salgan de tu boca sean palabras de amor. ¿Cuánto hablábamos anoche del grito? Muchos se sorprendieron al ver que el grito es una señal de debilidad. Gritas porque quieres manipular. Gritas porque tienes complejos de inferioridad. Gritas porque tienes baja autoestima. Entonces, hay que orar cuando vayas a hablar por alguien. Cuando vayas a hablar con alguien, con tu pareja, con el diácono, el dirigente, el sacerdote, ora antes, aprende la lección de Nehemías. Tenía que hablar con Dios acerca del corazón de un no creyente. A veces uno dice, es que mi jefe, habla con Dios acerca de él, en lugar de estarte comiendo al jefe, calumniando y hablando mal de él. Habla con Dios. Él sí le puede cambiar el corazón a ese jefe. Dios santo, aprende la lección. Oh, gloria a Dios. El hecho y fíjese que el rey Artajerjes tenía una reputación de cortarles la cabeza a los subordinados que le defraudaban. No era fácil. Se sentía defraudado de alguien, le mandaba a cortar la cabeza. Tal vez tú tienes un jefe así, cruel, no paga tiempo, maltrata a los trabajadores. Tal vez tienes una pareja de esa manera, una mujer con la cual no puedes hablar porque te ataca, o un hombre sádico, bélico, alcohólico. El hecho es que Nehemías entrara al despacho oval del rey y le pidiera un permiso, materiales de construcción. Si Nehemías le pedía eso al rey, eso era como firmar su propia sentencia de muerte. ¿Qué podía hacer? Si le digo al rey, ahí me va a mandar a dar. Les recomiendo que lean la historia, el libro completo de Nehemías, porque vamos a encontrar un hombre que sistemáticamente convertía sus problemas en oraciones. Sistemáticamente Nehemías es un ejemplo de oración. Ora cuando los problemas te atribulen. Ora. No te quejes. No hables mal. No busques venganza y ora cuando los problemas te atribulen. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Qué presencia ha caído de Dios este día. Ora. Entonces, vamos a aprender que Nehemías
convierte sus problemas en oraciones. En cada uno de los 12 capítulos que están del libro que lleva su nombre. Así pues que cuando se enteró de la necesidad que había en Jerusalén, hizo lo que hacía siempre. O sea, llevar ese problema ante Dios. Fíjese, oiga bien, llevar ese problema ante Dios. Porque muchos dicen, ore, ok, pero hay que aprender a orar específicamente. Antes de ir a hablar con una persona, ore. Lleve ese problema ante Dios. Y una de las oraciones más eficaces en la Biblia es la oración de Nehemías. Es como un seminario de cómo orar. Se lo recomiendo. Si ustedes ven los milagros que se ven todos los días en Radio Sagrado Corazón, es porque aquí he aprendido. Aplico lo que he aprendido en el libro de Nehemías. ¡Wow! Nehemías comenzó con palabras de alabanza y agradecimiento. Primera lección. Qué difícil, hermano, con los compañeros de trabajo que se portan mal. Ya está enfocado en los compañeros que se portan mal. Usted va a hablar con Dios de esos compañeros. Pero va a aprender cómo hablar con Dios de esos compañeros. En lugar de llegar a su casa a hablar mal de sus compañeros, ahora va a hablar con Dios. No estamos justificando, no estamos diciendo que se portan bien, no, sabemos que se portan mal. Griselda Franco dice, por todos los grupos carismáticos, unidad. Unidad, fíjese bien, Griselda, unidad no quiere decir uniformidad. La unidad que debe haber entre los grupos carismáticos es el amor. Ese es el común denominador. Porque si no hay amor, no perteneces al reino. Tienes un grupo, pero no pertenece al reino. Porque la característica del reino de Dios es el amor. Oh, gloria a Dios. La alabanza y la gratitud son las puertas de entrada a la presencia de Dios. Alabanza y gratitud. Escribe esas dos palabras. Alabanza y gratitud son la puerta de entrada a la presencia de Dios. Entonces, si vas a orar, alábalo a Dios, agradécele. Te invito, anota esto, una recomendación, Salmo 100, versículo 4. Ahí, Salmo 104. También ten en cuenta de que Dios es el que va a recibir tu oración y que tú confías plenamente en Él. Y ahora vamos a ver la oración que hizo Nehemías, capítulo 1, versículos 5 al 11. Gloria al Señor. Ahí lo tienen. Nehemías, capítulo 1, versículos 5 al 11. Y le decía, ay Yahvé, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Escucha con atención, abre los ojos, atiende a la plegaria de tu servidor, porque como tú lo ves, yo oro día y noche por los hijos de Israel, tus servidores, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Sí,
hemos pecado contra ti, hemos pecado tanto yo como la casa de mi padre. Nos hemos portado muy mal contigo. No hemos respetado los mandatos, las ordenanzas y los decretos que nos diste por medio de Moisés, tu servidor. Sin embargo, acuérdate de la palabra que empeñaste con Moisés, tu servidor, cuando le dijiste: si ustedes son infieles, los dispersaré en medio de las naciones. Pero si se vuelven a mí, si respetan mis mandatos y los ponen en práctica, aunque sus desterrados se hallen en el extremo del cielo, los reuniré y los haré volver al lugar que elegí para que en él habitara mi nombre. Estos son pues tus servidores y tu pueblo, que tú libraste con mucha fuerza y con tu poderosa mano. Oh Señor, escucha atentamente la oración de tu servidor, la oración de tus servidores que encuentran su alegría en temer tu nombre. Haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que pueda conquistar el corazón del rey. Palabra de Dios. Oh, haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que le puedas conquistar el corazón del rey. Oh. Haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que puedas tocar, transformar el corazón del rey, que es un criminal, es malo, pero tú sí lo puedes cambiar. ¿Estás oyendo la voz de Dios dentro de mi voz? Nehemías no oró solamente una vez y se fue, sino que llevó sus cargas a Dios repetidamente, día y noche. Quizás pasaron semanas e incluso meses, desde que empezó a orar por la súplica de Jerusalén, hasta que Dios le concedió su petición. A veces oramos por sanidad y no aparece. Siga orando. Mi oído está 95% sano. En un proceso me ha sanado el Señor. Y gracias a aquellos que han orado por mí. Jesús hizo una promesa que es vigente todavía el día de hoy. Él dijo en Mateo 7:7, pidan y se les dará. Una traducción literal de Mateo 7:7, seguid pidiendo y se os dará. Pidan es una acción constante. También nos anima Jesús siempre a ser persistentes en nuestras oraciones. Como aquel amigo que llegó a medianoche, como la viuda que insistentemente le pidió justicia al juez. Reflexionemos en la oración de Nehemías, en el versículo 6 del capítulo 1. Te suplico que me prestes atención. Qué lindo, como un niño. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Háblele hacia Dios usted. Usted que quiere que sus hijos cambien, mamá, te suplico que me prestes atención, pero no conmigo. ¿No ves cuánto estoy sufriendo? Mira que mi hijo. Cambie su manera de orar.
Aplique esta oración. Te suplico que me escuches, Señor. Fija tus ojos en esta madre que ora por sus hijos de día y de noche. Ahí tienes una manera de orar por tus hijos. Nehemías después entró en un tiempo de evaluación y confesión de pecados. Después de hacer esa oración. Porque el pecado es una barrera entre Dios y nosotros. Anula la obligación de Dios a oír y responder a la oración. Así que Nehemías, después de hacer esa oración, en el versículo 6 y 7, noten esto, atención. Primera de Nehemías, capítulo 6 y 7, la segunda parte de la oración. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Eso sería bueno hacer. Confieso, Señor, ahora durante esta pandemia, sí, me había olvidado de ti, me llené de orgullo, creí que yo estaba en control en mi vida, hoy me doy cuenta que no, que soy un soplo, Señor. He pecado de omisión, es decir, no he hecho lo que tú me has llamado a hacer. Sí, Señor. Me he dejado dominar por la ira. Me he dejado dominar por el miedo. Hay que arreglar ese asunto del pecado, el segundo punto. Observe que Nehemías confiesa no solamente sus propios pecados, sino también las de su pueblo. Porque la gran petición que va a hacer no es algo simplemente de él. Si Dios decía que sí a la petición de Nehemías, la respuesta sería una bendición para todo el pueblo de Dios. Hoy les mandé en Facebook, en las páginas de la radio, a todos los amados y bendecidos: Señor, haz que hoy les vaya bien. Esa fue mi petición por ustedes. Nehemías le recordó a Dios la promesa que él hizo a través de Moisés. Dios había prometido que el pueblo sería esparcido por la desobediencia. Y así había sido. Pero también había prometido que ellos regresarían por medio de la obediencia. Esta era la clave de la expectación de Nehemías, de que Dios actuara en su favor y que Dios tuviera un corazón blando para con su pueblo. Versículo 8 al 10. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Estaba pidiendo perdón por él y por el pueblo de Israel. Pida perdón usted por usted y por su familia, por usted y por su jefe, por usted, sus compañeros de trabajo, por usted y por su grupo, por su comunidad, por su parroquia. Aquellos que tienen ese don, ese carisma de la intercesión, conocen bien esto, la importancia del uso de las promesas de Dios. Los intercesores saben esto.
Porque hay cientos de promesas en la Biblia. Una para cada necesidad. Reclamarlas en oración y recordárselas a Dios, sus promesas que nos da confianza cuando oramos. Señor, tú dijiste eso. Señor, tú dijiste ayer que no cambia tu poder, que con fe y en oración los enfermos sanarán. Escucha la petición de los que sufriendo están. Lo que prometiste ayer, nuestros ojos lo verán. Sanarán los enfermos por tu amor y tu poder. Ahí le estamos diciendo, Señor, tú dijiste ayer. Ay, ay, ay. Cuando los israelitas se escaparon de Egipto, vagaron por el desierto. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Y Dios le dijo a Moisés que los iba a destruir. Sin embargo, Moisés imploró las promesas de Dios que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Israel. Moisés así le dijo, no, pero si tú le prometiste, Señor, no lo hagas. La apelación de Moisés, la intercesión de Moisés funcionó. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Ese está ahí, Edison. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Oh Señor, escucha atentamente la oración de tu servidor. La oración de tus servidores que encuentran su alegría en temer tu nombre. Haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que pueda conquistar el corazón del rey. Haz, esto te pido, Señor, ablándale el corazón al rey. De seguro aquí manifiesta que Nehemías estaba familiarizado con el libro de Génesis. Ahí está, de 1 al 11, del 5 al 11, para que lo lean. Ahí se lo puse en pantalla. Con la oración se acuerdan de Eliezer. Haz que hoy me vaya bien. También Nehemías hace esa misma oración. Oh, gloria a Dios, qué hermosura. Pero él no se detuvo allí, sino que le dijo a Dios concretamente cómo necesitaba el éxito. Que este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Haz que me vaya bien hoy, Señor, pero tengo que ganarme el favor del rey. Toca, moldea el corazón del rey. El rey era el jefe de Nehemías, el hombre más poderoso del planeta, el rey Artajerjes. Y la petición de Nehemías era que Dios le tocara el corazón del rey, de tal forma que le diera favor a Nehemías y le diera lo que le pidiese. Nehemías iba a pedirle al rey que le diera una bendición para reconstruir las murallas de Israel y para que le ayudara a hacer frente a los gastos que eso incurriría. No era nada fácil. Primero, permiso de trabajo. La naturaleza, el tamaño de la petición de Nehemías era tal que las posibilidades de que el rey le dijera, sí, solo eso pides, solo eso te pide el cuerpo. Por eso, porque era tan difícil, Nehemías primero fue donde Dios, porque Dios tenía que tocarle el corazón al rey antes de que Nehemías fuera a presentarle la petición. ¿Están conectando la idea, amados de Dios? Vamos a Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 2. Alabado sea Dios. Vamos al capítulo 2,
versículo 1 al 2. Ahora bien, el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisán, como yo estaba encargado de servir el vino, lo tomé y se lo pasé al rey. Nunca hasta entonces me había presentado triste delante de él. Palabra de Dios. Claro, tenía miedo. Y era una ofensa capital aparecer en presencia del rey sin un rostro de felicidad. Así que también por eso Nehemías esperaba que la oración le ayudara para quitarse esa cara de miedo, de tristeza. Pero Nehemías estaba actuando creyendo que Dios le iba a responder. Hay un momento para orar y hay otro momento para actuar. Ahora era el momento de actuar. Nehemías capítulo 2, versículo 3 al 4. Nehemías capítulo 2, versículo 3 al 4. Después de un instante de temor, le dije al rey: vive el rey para siempre. No, pero en el versículo 2 dice: el rey me preguntó, ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Sin embargo, hay algo que te preocupa. Después de un instante de temor, le dije al rey: vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas y sus puertas quemadas por el fuego? Palabra de Dios. ¿Cómo no voy a estar triste? Este era el gran momento. Si Nehemías no obtenía el favor del rey, pedir algo extremadamente grande era fatal. Si obtenía el favor del rey para una petición como esa, sería un gran milagro. Dios tenía que intervenir. Así que le recordó a Dios su petición. Y Nehemías sigue hablando. Versículo 4 al 5 del capítulo 2. Oh, qué historia más linda. El rey entonces me respondió: ¿qué quieres? Supliqué al Dios del cielo y le dije al rey: si es que el rey quiere, y si es que tu servidor cuenta con tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados, para reconstruirlas. Oh, hoy sí ya le dijo. Si al rey le parece bien y está conforme con mi trabajo, mándame al país de Judá, a la ciudad donde se encuentran las tumbas de mis padres, para que yo le edifique de nuevo. Oh, estaba en juego la vida de Nehemías. Estaba en juego la vida del pueblo de Israel. Estaba en juego la existencia de Jerusalén. Eso es lo que estaba en juego. Y Nehemías necesitaba un milagro. Milagro es una acción sobrenatural de Dios. Así como el enfermo del cáncer que tiene virus y el Señor lo sana. Una acción sobrenatural. Versículo 6 del capítulo 2. Le pregunta el rey: como se encontraba la reina sentada al lado del rey, ambos me preguntaron, mire qué interesante: ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje y cuándo vas a volver? ¿Cuánto durará tu viaje?
¿cuándo regresarás? Oh. ¿Se dio cuenta usted? El rey aceptó enviarme. Increíble, imposible, sorprendente. Dios intervino. Nehemías estaba súper contento. En vez de irse cuando tuvo la oportunidad, siguió presionando. Nehemías no abandonó hasta que recibiera todo lo que necesitaba. Ahora leamos del capítulo 2 de Nehemías, versículos 7 y 8. Dije también al rey, si el rey así lo quiere, despache conmigo cartas a los gobernadores de la provincia que está más allá del Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Deme también una carta para Asaf, el gobernador del parque real, para que me entregue la madera para las puertas de la fortaleza del mundo, para las murallas de la ciudad y para la casa donde viviré. Como la mano benevolente de Dios estaba conmigo, el rey me lo concedió todo. Palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Primero Dios actuó para que le permitiera ir, pero ahora Nehemías le está pidiendo más. El rey accedió porque Dios estaba actuando en mi favor. Oh my God, increíble. En el versículo 8 y 9. El rey accedió a mi petición. Porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Wow. Cuando llegué donde los gobernadores de la provincia que está más allá del Éufrates, les entregué las cartas del rey. El rey había ordenado que me acompañaran oficiales y gente de a caballo, la caballería. El rey le dio a Nehemías todo lo que pidió, más un ejército de escolta. Hello. ¿Coincidencia? No. De ninguna manera. Nehemías sabía que el rey le había conseguido todo ese favor increíble. ¿Y por qué? Porque Dios está actuando a su favor. Que el favor de Dios caiga sobre todos nosotros. Que el favor de Dios en este momento caiga sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, nietos, hijos, nuera, papá, mamá. El favor de Dios sobre nuestra vida espiritual, emocional, mental, física, material. El favor de Dios. Obtener el favor del rey Artajerjes era un gran obstáculo para Nehemías. Pero el poder del Dios de Nehemías es más grande. El poder del Dios tuyo y mío es mucho más grande. El corazón del rey quedó en las manos de Dios. Nehemías recibió mucho más abundantemente de lo que había pedido o imaginado. Oh, gloria a Dios. Dios puede cambiar el corazón de los que están en lugares de autoridad. Dios le puede cambiar el corazón. Entonces, esta historia es maravillosa. ¿Por qué? Porque debemos de aprender que la alabanza y la gratitud nos abren las puertas a la presencia de Dios. Cuando tengas un problema que te perturbe, vamos a la oración. Pero seguir el libro, estudiar el libro de Nehemías, amados de Dios,
le puede ayudar enormemente a aprender a orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios y permitir que Él me hable. Es un diálogo. Preséntele. Señor, voy a hablar con mi jefe. Señor, voy a hablar con el supervisor. Voy a hablar con esta hija, con el hijo, con la pareja. Voy a hablar con mi párroco. Voy a hablar con el diácono, con quien sea. Ora antes para que el Señor toque el corazón de esa persona que está en autoridad. Oh, gloria al Señor, a alguien le estará hablando. Antes de hablar con alguien hay que seguir la oración que hemos estudiado hoy, el capítulo 1 y el capítulo 2. Nehemías necesitaba que el corazón duro, sangriento del rey fuera transformado, tocado. Necesitaba primero que le diera permiso. Segundo, que le diera unas cartas. Tercero, que le diera una escolta. Nada fácil, ¿no? Ay, gloria a Dios. En las clases yo les he enseñado mucho a mis alumnos que le oren al Espíritu Santo. Dame el lugar, las palabras y el tiempo para hablar con tal persona de este asunto. Pero la oración de Nehemías nos va llevando cómo hacerla. Alabanza, gratitud, pedir perdón. Perdón por sus pecados y también por el perdón del otro o la otra con la que va a hablar. Oh, gloria a Dios, maravilloso Señor. Yo siento que hoy en día es especial, porque nos damos cuenta que para Dios no hay corazón imposible. Y que el poder de la oración de intercesión es increíble. Ora antes. En lugar de señalar y criticar y seguir hablando ese veneno de esa persona, ora por él, por ella. Y tú vas a ver, Dios hace que los enemigos te ayuden. Dios lo hace. En el nombre de Jesús. Y vamos a seguir estudiando un poco el libro de Nehemías el lunes. Mañana alabanza, oración. El sábado estaremos ya en el estudio, si Dios lo permite, y vamos a hacer un programa de Pentecostés, acerca del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a entrar en un tiempo de oración por tus necesidades. Vamos a pedirle al Señor que nos cambie a cada uno de nosotros. Estás escuchando Vivir en Cristo.